Buenos días, chicos. Hoy vamos a aprender sobre el pretérito pluscuamperfecto. Es muy similar al pretérito porque es en el pasado como el pretérito, pero es un poco más complicado y un poco más avanzado. Bueno, miramos esta imagen de tres acciones. Aquí tenemos una acción de hoy, una acción de ayer y una acción antes de esta acción ayer. Entonces, estamos hablando de dos acciones en el pasado. Pues, por ejemplo, empezamos aquí con hoy. Hoy yo trabajo a las 8 de la noche. Entonces, está pasando ahora, hoy, y por eso usamos el verbo en el presente. Pero aquí, ayer, algo que ha pasado ya, y podemos decir, ayer yo hablé en el pretérito con el verbo AR por el teléfono con mi mejor amiga en mi casa. Entonces, esta es una acción que ya hemos aprendido y es una acción que ha pasado. Pero lo que vamos a aprender es aquí, con Harry Potter, en el cine. Entonces, esta acción pasó antes de esta acción de hablar por teléfono. Entonces aquí dice, antes de regresar a casa, había mirado Harry Potter al cine con mis amigos. Entonces, esta acción, porque yo usé había mirado, que es el pretérito pluscuamperfecto, ya sabemos que esta acción había mirado pasó antes de la acción de hablar por teléfono. Por ejemplo, aquí se dice, yesterday I spoke on the phone with my best friend at home. Pero aquí, before returning home, I had watched Harry Potter in the movie theater with some friends. Pues hay dos reglas que son importantes para saber cómo usar el pretérito pluscuamperfecto. Entonces, la primera es, se usa el pretérito pluscuamperfecto o pluscuamperfecto para describir una acción que pasó en el pasado antes de otra acción en el pasado. Entonces, esto es muy importante, que hay dos acciones y el pretérito pluscuamperfecto se usa antes, before, de otra acción en el pasado. Entonces, las dos acciones han terminado. Pues una otra manera de decir y de describir esta regla es que hay típicamente dos acciones cuando se usa el pretérito pluscuamperfecto. Por eso la primera acción se forma con el pretérito pluscuamperfecto y la segunda acción se forma con el pretérito. Por ejemplo, aquí. Esto, las dos acciones pasaron en el pasado. Entonces ya están terminadas. They're already finished. Pero aquí, primera acción de Harry Potter siempre es en el pretérito pluscuamperfecto porque ya pasó. Esto, sí, ya pasó, pero después de la primera acción. Entonces, cuando ustedes están pensando en dos acciones en el pasado, necesitan siempre usar el pretérito pluscuamperfecto con la primera acción. Bueno, eso fue la primera regla que es muy importante. La segunda regla es que siempre usamos el pluscuamperfecto cuando contamos una historia, story, en el pretérito y queremos mirar en el pasado con una acción que pasó. Entonces, si estamos contando una historia, un cuento, y queremos contar algo sobre dos acciones, la primera acción en la historia siempre se usa el pretérito pluscuamperfecto. ¿Sí? A ver, vemos ahora la construcción. ¿Cómo se forma el pretérito pluscuamperfecto? Si ustedes recuerdan, la forma de los verbos que terminan en ER o IR en el imperfecto, ¿sí? Entonces tenemos las terminaciones como ia, ia, ias, iamos, cosas así, ¿no? Por ejemplo, con los verbos comer, ER, y vivir, IR, tenemos las terminaciones mismas, entonces no se cambian, ¿sí? Pues aquí tenemos comía, vivía, comías, vivías. No sé si es algo que ustedes recuerdan, pero así es, ¿no? Es en el imperfecto, no es pretérito, pero imperfecto.
Aquí tenemos las terminaciones, entonces ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Y ojo, hay un acento sobre la i, con todo, ¿no? Muy bien. A ver, entonces se usan dos verbos para formar el pretérito pluscuamperfecto. El verbo haber puede decir como have, pero no es como I have a book, tengo un libro. Haber es solamente para formar verbos así, verbos en estos casos, ¿ok? Entonces, el verbo haber en el imperfecto y el participio pasado. Si ustedes no recuerdan qué es participio pasado, vamos a repasarlo ahora. Pues, aquí tenemos los tres partes. Los pronombres, entonces yo, tú, él, ella, nosotros, la profesora, los alumnos, lo que sea. Y el verbo haber. Entonces, ¿por qué es un verbo ER? Y en el imperfecto usamos aquí había, habías, había, habíamos, habíais, habían, ¿sí? Y el participio pasado. Entonces, estos verbos, participio pasados, no cambian. Entonces, no importa si es yo, siempre es yo hablado, pero nosotros es plural, pero no importa. Aquí no se cambia. Entonces, nosotros habíamos hablado, no es hablados, ¿sí? Entonces, no cambia para nada. Pues para repasar el participio pasado. Tenemos participios regulares, ¿sí? Entonces, con los verbos regulares, si el verbo termina en AR, cambia y saca la AR y cambiamos para ADO. Entonces, ADO, hablado. ¿Sí? En inglés puede decir spoken. ¿Ya? Not spoke, pero spoken. Y si el infinitivo o el verbo termina en ER o IR, siempre decimos ido. Entonces aquí comer convierte a comido y dormir a dormido. So here, aquí tenemos eaten, slept. ¿Sí? I had eaten, I had slept, we had spoken. ¿Sí? Entonces estas son las reglas para los verbos regulares cuando formamos el participio pasado. Pero casi como siempre tenemos participios irregulares. Entonces aquí tenemos los verbos abrir, cubrir, descubrir, morir y cambiamos la terminación a erto. Entonces abierto, cubierto, descubierto, muerto. ¿Sí? Entonces, I had opened. Por ejemplo, I had opened the door when the bell rang. ¿Sí? Aquí también puesto. Entonces, los verbos que terminan con poner, aquí, ¿sí? Termina el pretérito, el participio pasado con puesto. Y aquí tenemos hecho. Entonces, por ejemplo, hacer es un verbo muy común, ¿no? Entonces, I have made, I have done, por ejemplo. Entonces, había hecho, I had done. She had been satisfied, or she had satisfied the components, ¿sí? Entonces, ella había satisfecho, etcétera, etcétera. Ok, penúltimamente, ¿o no? No, thirdly, volver algo, un verbo que termina con volver, como devolver, envolver, resolver. El participio pasado en la terminación es elto, entonces vuelto, devuelto, envuelto, resuelto. Ok, so the teacher had returned, la profesora o el profesor había vuelto, ¿sí? Y aquí, con el verbo ver, to see. Por ejemplo, I had seen, he visto o había visto. ¿Sí? I had seen, había visto la película antes de verla en la clase. I had seen it already before we saw it in the class. ¿Sí? Y aquí también otro con el verbo escribir, to write. Por ejemplo, the author had written the book.
before before it was published, of course, ¿sí? Entonces, el autor había escrito, ¿ya? Porque es la acción primera. Y finalmente tenemos aquí isto, ¿sí? A ver, tenemos prever, previsto, ¿sí? Y también, se me olvidó, aquí romper, to break, roto. Entonces, I don't know, la silla había roto, so I had broken. The chair had broken, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí, yo sé que hay muchos verbos irregulares en español, pero los participios pasados se usan mucho no solamente para el pretérito pluscuamperfecto. Lo usamos por muchas otras cosas también. Por ejemplo, I have eaten, he comido. Entonces, si ustedes saben y entienden los participios pasados, son muy útiles en otras partes cuando se habla y se usa el español. A ver, finalmente tenemos algunos ejemplos. Entonces aquí yo había salido cuando me llamaste. I had already left when you called me. ¿Sí? Entonces la primera acción fue I had already left. Aquí la segunda o el segundo. Los niños no habían comido antes de hacer su tarea. So the children hadn't eaten, lo siento, before doing their homework. ¿Sí? Entonces, the children didn't do their homework before actually doing their homework. ¿Sí? Y finalmente fui al mercado por la mañana. Yo había ido al banco. So, I went to the store this morning. I had already gone to the bank before I went to the store. ¿Sí? Entonces, no importa si el verbo o si la acción en la frase se va después, pero si la acción pasó, happened, antes de otra acción, siempre usamos el pretérito pluscuamperfecto. ¿Sí? A ver, entonces, no sé si ustedes tienen preguntas, dudas, pero vamos a practicar. Y si ustedes tienen preguntas, vamos a discutir un poco más en la clase también. Ok, muchas gracias. Hasta pronto.